hermanito. Gloria a Dios. Pues mire, el Señor es bueno. Hoy continuamos con la serie y la cuarta exhortación, cuarto mensaje en Hebreos. ¿Okay? Estamos en Hebreos, recuerde. La semana que viene en la escuela bíblica vamos a estar en Hebreos también. Un poquito más adelante porque vamos a estar hablando hoy Hebreos capítulo 5. Amén. Capítulo 5. Amén, hermanito. Vamos a leer los versos 11 al 14 del capítulo 5. Hebreos. ¿Usted es hebreo? Usted dirá, entonces, ¿para qué? Porque pues uno no se puede dejar por el título. Dice, es que habla muchas cosas que son como que hay que haber nacido hebreo. Pues créame que los hebreos de hoy, yo estoy seguro, muchas de estas asuntos que habla les parecen nuevos porque la gente se pone moderna y se le olvida la palabra del Señor. De hecho, esa es la advertencia que se nos va a hacer en esta misma porción. ¿Ok? Y vamos a ir a ella, ¿verdad? Porque siempre la palabra del Señor, siendo inspirada por Dios, es la que realmente nos describe y nos exhorta bien. Amén. Vamos a estar de pie, versos 11 al 14. Amén. 11 al 14, capítulo 5 de Hebreos. El tema, no te pongas duro contra la palabra de Dios. Se puede poner duro contra un montón de cosas, pero contra la palabra del Señor no. Y eso es lo que nos va a describir el capítulo 5. Amén. Vamos a ir 11 al 14 primero. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, Padre, bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla bien, entenderla claramente, entenderla como para nosotros mismos. Y que haciendo eso, Señor, pongámosla por obra, Padre, en nuestra vida. Que creamos a la palabra como está, no como quizá las costumbres nos han dicho, no como quizá las tradiciones nos han dicho, sino como tu palabra misma y tu Espíritu Santo nos explica y nos aclara tu palabra. Bendícenos ahora, Padre. Lo pedimos también por algunos hermanos, Señor, que están enfermos. Por hermanita Ita, ¿verdad? Estamos orando, Padre, para que tú la restaures a salud. Irán, Lucy, también, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Gerardo, también, Señor, lo ponemos en tus manos para sanidad. José Luis, Daniela y Amelí, también, Padre, los ponemos en tus manos, Señor, para sanidad también. Por los residentes allá de residencial, condominio allá, Jardín del Atlántico, Padre, que pues, han recibido noticias adversas, Señor, y están así en preocupación. Te pedimos por ello también, por esa situación. También, Señor, por Casilda, Padre, ante la partida de su papá, de hermanito Lito. Lito sabemos que está en la patria celestial. Te pedimos por el consuelo de la familia acá. Y te pedimos también por el montón de la familia que tampoco te conoce, para que, Señor, puedan ser salvos, Señor, de pecado y de condenación. Gracias, Padre, te damos por todo. Ahora ayúdanos a ir a través de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano. Usted recuerda que, haciendo un brevísimo repaso, uno de los argumentos que había hecho el escritor de Hebreos, que nosotros habíamos argumentado, era Pablo, a pesar de que no lo dice, pero por el estilo y la forma y por el tremendo conocimiento que tiene de las cosas judías, pues entendemos a todas luces que gran probabilidad sería Pablo. Pues Pablo, vamos a decir así, estaba argumentando de el Señor Jesús. ¿Por qué Pablo argumenta tanto sobre el Señor Jesús, su grandeza, quién es, su señorío, la salvación del cual fue autor? ¿Y por qué trata de exaltar tanto al Señor Jesús? Uno diría, ¿y por qué no? Amén. ¿Por qué no? Pues él lo hace a propósito porque los judíos, al igual que las personas de hoy día, eran y son bien buenos en endiosar la gente. ¿Tú sabes lo que es endiosar, verdad? Cuando alguien le da a alguien una valía o lo pone en una autoridad que no le toca. Hay algunos que se endiosan a ellos mismos.
De esos hay muchos también. Pero hay otros que endiosan a los caudillos de la fe. En Puerto Rico son bien buenos endiosando a el evangelista tal, el fulano tal, el predicador tal, el misionero tal, ¿verdad? Y pasaba mucho también en el ámbito cuando se escribió esta carta. Había muchos que endiosaban a los ángeles. Eso es lo que era el argumento que hace en el capítulo 1. Decía, pero mira, Moisés es grande, pero los ángeles, y lo vimos en la evidencia bíblica, son los que fueron mensajeros y le redactaron la ley de Moisés a Moisés. O sea, era la ley dada por los ángeles de parte del Señor. Moisés simplemente la redactó. O sea que la autoridad de los ángeles va por encima de Moisés. Y algunos pensaban que los ángeles, dicho por eso, pues iban por suprema autoridad. Y él argumenta que no es así. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, va por encima de todos. Se los explico. Hablando precisamente porque el Hijo, la salvación, viene a través del Hijo, no viene a través de los ángeles. Hoy día hay un montón de gente que son angelólogos. Usted lo puede conseguir. Esos números 900 que usted paga por hora, 6, 7, debe estar, antes era 5 o 6 pesos, debe estar a 15 a 20 pesos ya con la inflación. Usted llama y un angelólogo le dice especialmente el ángel, que es el patrón categórico de usted para que usted le ore. ¿Ve? Ellos determinan cuál es, porque usted no sabe cuál es, pero ellos sí saben, dicen ellos. Y todo ese asunto del culto a los ángeles no era antiguo, es hoy presente también. Y hoy la gente le rinde culto a todo lo que se mueve, hermano, y a lo que no se mueve también. Por eso es que es importante nosotros glorificar al Señor como es. Amén. Así que él argumenta, decía, nosotros tenemos que, ¿verdad?, no despreciar una salvación tan grande. Y se lo dice a los judíos, ¿ok? Porque la salvación viene a través de Cristo, ¿ok? Es el autor de la salvación. Capítulo 3, fuimos bien brevemente, porque hace el argumento entonces con Moisés. Oye, ¿y Moisés? ¿Dónde lo dejamos? Moisés era importante. Moisés, varón de Dios, profeta de Dios. Difícil argumentar contra Moisés, ¿verdad? Pero él dice claramente, ¿ok? Dice, Moisés fue fiel a toda la casa de Dios para ser de testimonio a lo que se iba a decir después, ¿ok? Pero Cristo es el hijo de la casa de Dios. O sea, Moisés era tremenda persona, pero el hijo es el hijo de Dios es el hijo de Dios, y Moisés es Moisés. Una diferencia como usted lo quiera ver. Y ese es el argumento que hace al principio del capítulo 3. Después argumentamos, hicimos como un paréntesis, que en realidad no era un paréntesis. El escritor argumenta sobre las bendiciones que nosotros tenemos al estar con el Hijo, a ser salvos por el Hijo, que es el único que nos puede hacer salvos. Y hablamos del reposo, ¿usted recuerda? El verdadero reposo. Muchas personas hoy vuelven y argumentan, al igual que en aquellos tiempos, decían, el reposo es el Shabbat. Empieza viernes a las 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde. Y ese día hay que observar todo esto para poder agradar a Dios, porque esa fue la ley dada por los ángeles a través de Moisés, ¿verdad? Y también el Señor lo advirtió y lo adelantó en los mandamientos. Pero el detalle de cómo observar el Shabbat, de cómo honrar a Dios ese día de reposar, cesar, lo que quiere decir Shabbat, pues todo el pueblo de Israel lo tomaban bien estricto y le asignaban, como hoy día los sabatistas le asignan salvación al sábado. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que la señal del que está salvo es que se congrega sábado. Pero por más que yo busque en la palabra de Dios, yo no sé la palabra de quien ellos consultan, es obviamente la palabra de otra gente, de otra señora específicamente, que le dice a ellos que eso era así, porque un día ya soñó que el mandamiento brillaba más sobre los otros, y por lo tanto eso es verdad. No que no lo sea, pero adjudicarle algo a la palabra del Señor que no está, es algo que estaba de moda, estuvo, está ahora y estará siempre, añadirle a la palabra del Señor. Entonces uno se salva por el día. ¿Qué cosa, oye? A otros decían que uno se salvaba por Moisés, uno se salvaba por los ángeles, otros decían en Juan capítulo 6 que se salvaban porque eran hijos de Abraham. La gente es bien creativa. ¿Okay? Sí, y hoy día, usted sabe, en 1 Corintios dice, había un grupo que era de ¿quién? En la iglesia de Corintios. Era de Apolos. Uno eran de Pablo, otro eran de Cefas, Pedro. Y Pablo decía, oye, pero yo soy de Cristo. Porque las personas tenían sus caudillos.
¿Okay? Sus líderes, los grandes héroes de la fe, como yo les decía, los grandes luchadores de la lucha libre. Pero eran simplemente personas. Ese es el argumento que hace en Hebreos, incluyendo el asunto del reposo. ¿Cuál es el verdadero reposo, según vimos? El verdadero reposo es cuando usted está en Cristo, porque ya usted no depende de las obras no le iban a salvar como quiera. Imagínate qué cosa tan absurda. Ya usted reposa, porque el Señor creó la salvación mediante la obra que Él hizo en la cruz. Ese es el verdadero reposo. El verdadero reposo no es ayer, ¿okay? Ni entre viernes y domingo, como muchas personas argumentan. El verdadero reposo es cuando usted está en Cristo, pero verdaderamente en Cristo. No decir que guardo el sábado y entonces por eso soy de Cristo. Es al revés, las personas son locas haciendo las cosas al revés. Las personas que dicen, no, sí, ese es el mismo argumento que hace Santiago cuando habla de fe y obras. Y la gente se confunde. No confundirse, está bien claro allí. Las obras fueron creadas para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Para quiénes? Los que hemos sido salvos por la fe. Somos salvos para obras, no por obras. Y la palabra es bien clara respecto a eso. Pues, habiendo aclarado lo del sábado, sigue hablando y entonces dice, oye, pero hay algunas personas, empieza a hablar del tema del sacerdote, ¿okay? Ya habló de Moisés, amén, habló de los ángeles, habló del reposo, habló de la salvación. Entonces, a los judíos, obviamente, pues el tema del sumo sacerdocio era bien importante. ¿Usted recuerda? A través de la escuelita bíblica, inclusive los niños saben todo esto también, que los sacerdotes en los tiempos bíblicos venían ¿de qué tribu? ¿De dónde? De Leví, de la tribu de Leví. Por eso era que los aprendices le llamaban levitas, ¿verdad? Era de la tribu de Leví. El primer sacerdote escogido entre la tribu de Leví era Aarón. Aarón era hermano de Moisés, por lo tanto era también de la tribu de Leví. Bella, usted recuerda todas esas cosas fundamentales, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene una función, que es entablar y representar a Dios con el resto de las personas que son como Él. El problema es cuando las personas endiosan al sacerdote. Les pasaba mucho a los judíos. El sacerdote era igual que ellos. Pues ese es precisamente el argumento. Se lo voy a leer bien brevemente en el capítulo 5. Dice, todo sumo sacerdote, porque estaban los levitas, estaban los sacerdotes, y entre ellos, por lo menos una vez al año, había un sumo sacerdote. Era el que le tocaba la bendición de entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, cuando él ofrecía sacrificios, primeramente por él, porque era igual de pecador que los demás, y después por todos los pecados del pueblo, en ese único día. La estampa, según la tradición, era que este varón era el único con el privilegio de entrar al lugar santísimo. ¿Te recuerdas? El patio del templo, el atrio, donde entraban los varones, el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, el altar del incienso y todo. Había un velo, pero velo de verdad, grueso. Detrás del velo estaba el arco del pacto con los querubines, el propiciatorio, que era el centro, donde allí se rociaba la sangre del animal inocente por el sumo sacerdote, y al hacerlo, un milagro de Dios ocurría. Se manifestaba la gloria de Jehová entre los querubines. Por eso es que la palabra dice, oh Jehová, Jehová grande y excelso, que moras entre los querubines. Allá en su trono, pero también acá se manifestaba. Eso es lo que la palabra le llama la Shekinah de Jehová, la gloria de Jehová. A ese varón le amarraban una soga en el pie antes de entrar. Porque si él entraba, ¿verdad?, indigno ante indignos somos todos, y era él también, pero si él entraba impuro hacia la presencia de Jehová, y Jehová lo mataba, pues lo alaban por la soga, porque nadie tenía autoridad de entrar allí también. Según los registros y la tradición, nunca a ninguno le pasó eso. El temor de Jehová caía tan fuertemente sobre ellos, que nunca se atrevieron a entrar impunemente ni indignamente entre la presencia del Señor.
Qué gran ministerio ese. Imagínense eso. Que entre todos esos sacerdotes que venían descendientes de Aarón, le tocaba ese privilegio de entrar una vez al lugar santísimo. ¿Ok? Qué bendición tan grande. Pues ese sacerdocio, esa representación entre el pueblo pecador y Dios santo, y el oficio de ofrecer sacrificios, como estamos hablando esta mañana, sacrificios de animales, todos los días, para perdonar el pecado del pueblo que cometían todos los días. Ese oficio era de los sacerdotes. Era importante, pero era un parche, como se debe decir. Me dijeron que se dice parche, es verdad. Un remiendo. ¿Por qué? Porque tenía que haber una obra perfecta que limpiara de pecado de una vez y por todas, ¿verdad? Y ese es el argumento que hace en estos versos que vamos a leer. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. O sea, el sumo sacerdote es un hombre como cualquier otro, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén, como dijimos. Para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Que tenga paciencia con los ignorantes y extraviados, porque el primer ignorante y extraviado es él. Esa es la forma fina del verso 2 decirlo, ¿verdad? Que esté en su lugar. Dice, y por causa de ella, de la debilidad, o sea, de la tentación y el peligro de él caer en pecado, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, porque el primer pecador es él, como por los pecados del pueblo. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Dice, y nadie toma para sí esta honra. O sea, nadie dice, yo voy a aplicar y llenar un formulario para ya ser sumo sacerdote. Dice, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Okay? Así que, si alguien le dice, yo soy del sacerdocio arónico, dice, wow, eso es algo bien profundo. ¿Qué me estás hablando, pues? El sacerdocio que estableció el Señor del sacrificio todos los días. Amén. Ahora cambia de tema. Está hablando de Aarón. Ahora dice el verso 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, como se esperaba de los sumos sacerdotes, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Cristo no se nominó sumo sacerdote, el Padre lo hizo el sumo sacerdote. Pero si usted conoce y te recuerda su escuela bíblica, la descendencia según la carne de Cristo Jesús, ¿de qué tribu venía? De Judá. Por eso era que estuvimos viendo el verso del Salmo 110 esta mañana, donde las personas del mundo en aquel entonces decían, el Cristo es hijo de David. Sí, según la carne, venía a través de David. Amén. Sí. Pero dice que Dios el Padre le dijo al Hijo, estate tranquilo hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor, al Señor de David. Por lo tanto, el argumento es hijo, según la carne, de David. Pero es sobre David, porque es Señor de todo. Amén. Y estas pequeñas cosas, que parecerían pequeñas, son bien importantes. Porque nosotros tenemos que capturar y creer y vivir, por lo que vamos a argumentar ya mismo, que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, Emmanuel, está por encima de todos. Amén. No solamente porque es el autor de la salvación, sino porque después que Él le ha salvado, ¿qué? ¿Qué pasa después que Él nos ha salvado? La expectativa, según este varón que está escribiendo, como usted leyó conmigo en el verso 11, es que los que Él salvó han pasado mucho tiempo en Cristo, pues ahora sean maduros en Cristo, maestros de la palabra de Cristo, amén, pero encontró que no era así. Vamos a ir ya mismo a ese tema. ¿Por qué está sucediendo eso? Cuando él entonces, el predicador, compara a Aarón, su ministerio, y compara a Cristo, ¿ok? Dice, ¿sabe lo que pasa? Que es que Cristo no es, ¿ok?, del sacerdocio de Aarón, es del sacerdocio de Melquisedec, y ese es el argumento que hace en el verso 6. ¿Usted recuerda a Melquisedec también? ¿Ah? Vamos allá. ¿Se acuerda de Melquisedec y Abraham? Sí. Ok. Vamos a buscar acá.
Mire, capítulo 14 de Génesis. ¿Usted recuerda a Lot, sobrino de Abraham, verdad? Que mucho trabajo le dio Lot a Abraham. Primero quería quedarse con todas las tierras, de afrentado que era este Lot. Porque no vamos a argumentar que él se arrimó cuando fue llamado Abraham. Las familias andaban juntas, así que vamos a perdonarle esa. Pero después le dio muchos problemas. Se empezó a envolver con la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Qué clase de juntas tenía este Lot? ¿Okay? Dice que entonces un día hubo una guerra entre 4 reyes y 5 reyes. A veces uno piensa, wow, 5 reyes y 4 reyes, piensa que son ejércitos de millones y millones de personas, pero esos reyes eran lo que llaman en inglés chieftains. Chieftains eran líderes de grupito. ¿Okay? Lo que pasa es que pues, el máximo honor de alguien ser líder de un grupo, de una tribu, de un familión, era normalmente llamarle Melec siendo rey. Pues eran 5 Melecs contra 4 Melecs, pero eran unos melequitos todos, entre los 9. Y en esa lucha, los reyes que no eran de Sodoma y Gomorra vencieron a los de Sodoma y Gomorra y otras ciudades más que eran las vecinas de Sodoma. ¿Okay? Y cayó preso entre el botín de guerra Lot. ¿Qué cosa, oye? ¿Por qué cayó Lot en el botín de guerra? Porque estaba donde no tenía que estar. Estaba con los de Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Es como cuando hacen una redada y agajan al que es. Dicen, pagaron justos por pecadores. Y yo, bueno, si los justos hubieran sido tan justos, no estuvieran juntados con los pecadores en aquel lugar que estaban, ¿verdad? Eso no va en contra de la palabra, que dice que le llevemos el evangelio a los pecadores, pero una cosa, ¿verdad? Como dicen, metieron a un sitio allí, a un antro de droga, y agajaron 3 que eran disque de la iglesia tal. Podrían decir, no, que estamos predicando allí, predicándolo a los que estaban arrebatados. Eso es algo bien novedoso, entiendo yo. ¿No sería más bien que se pone duda, verdad? ¿Qué hacía Lot? No me dude de esto, la palabra decía y lo argumenta a través del Nuevo Testamento que el justo Lot, así mismo le llamaba el Señor Jesús. Pues si era justo, no lo vamos a dudar que lo era, estaba donde no tenía que estar. Y lo agarraron preso, a él y toda su familia, como botín de guerra. O sea que los ganadores se lo llevaban todo. Pues se lo llevaron a él, ¿qué iban a hacer con él? Pues hacerlo esclavo o pedir recompensa. Y a su familia y todo eso, esclavos eran. Y todas las riquezas también, sin pedirle perdón a nadie. Pues vino Abraham, reunió a sus criados y fue y venció a los 5 reyes aquellos, con 318 personas, que eran de la gente que estaba en su hacienda. O sea, Dios le permitió esa dicha, rescató al otro. Cuando Abraham venía, habiéndole quitado el botín de guerra a aquellos 5 reyes, se encontró con uno en el valle de Sabe, dice el valle del rey, que se llamaba Melquisedec, dice el verso 18 del capítulo 14. Melquisedec salió de la nada, hermano. Apareció Melquisedec y dice, pero espérate, a lo mejor es que en los capítulos anteriores me ha venido diciendo algo. A lo mejor en el capítulo subsiguiente me dice algo, no dice nada más. La próxima vez que se menciona Melquisedec, cuando usted leyó conmigo el capítulo 5, y más adelante, en los capítulos posteriores de Hebreos, empieza a dar más detalle de este Melquisedec. Melquisedec apareció como... Y el libro de Hebreos más adelante dice que no tenía genealogía. ¿Y qué quiere decir eso que usted no tiene genealogía? Porque usted no es de este mundo. Literalmente un alien, pero no un alien como la gente lo describe, ¿verdad? Alien es algo que es ajeno a este mundo. Si no tenía herencia ni descendencia en este mundo, quiere decir que venía del mundo celestial. El único otro mundo que ocurre, el mundo espiritual. Así que este varón, de carne y hueso, dicho sea de paso, era rey de Salem. Shalem es paz. Salem es el nombre de la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo pertenecía a una gente que se llama los Jebuseos. Los 3 que ayudaron a Abraham, ¿ok? Aner, Escol y Mamre, 3 hermanos, vivían cerca de Jebús, o sea,
de la ciudad de los jebuseos de Jerusalén. Más tarde se le llamaba Jerusalén, o sea, la bendición de Dios está allí, la paz de Dios está allí. Hasta el día de hoy se le llama Jerusalén, pero en aquellos tiempos no se le llamaba así. Pues este Melquisedec era el rey que estaba en Jerusalén. ¿Okay? Sacerdote del Dios Altísimo, dice ahí. Wow, un sacerdote salió de la nada. Yo estoy seguro ese varón, a mí estas cosas suceden y no suceden por casualidad. Era sacerdote del Dios Altísimo, pero esto está ocurriendo antes que hubieran tribus, hermano. ¿Usted entiende esto? O sea, ¿de dónde vinieron las tribus? Ay, ¿verdad? Pues está Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, y todavía para Abraham faltaba que se manifestara toda la gloria sobre él. O sea, de allí a Jacob y los hijos de Jacob faltaban varias generaciones y ya había un sacerdote. ¿Sacerdote de qué tribu? Sin tribu, sin genealogía. Ay, ¿cómo va a ser algo que no tiene papeles? No tiene pedigree, no tiene ID, no tiene acta de nacimiento. No, no le hacía falta acta de nacimiento, era puesto por Dios mismo. Ese es el argumento, vamos a volver ya mismo al capítulo 5, allá en Hebreos. Y él dice, y era real, dice, este sacerdote sacó pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, del cual él era sacerdote. Creador de los cielos y de la tierra. El Dios Altísimo es el creador de los cielos y de la tierra, no Abraham, obviamente. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Y ya se acabó. 3 versículos de Melquisedec. No menciona, después cambia el tema a qué cosas le iba a devolver a Abraham, que pertenecía a los reyes que estaban allá. Y Abraham lo hizo todo bien justamente, te puede leer el resto de la historia. Pero esto es como un destello de luz, ¡pam! 3 versículos, ¡fum! Se acabó. Dice, espérate, pues yo me quedé con las ganas de saber más de Melquisedec. Pues lo único que tenemos que saber, por lo menos hasta ahora, si hubiéramos solamente leído el capítulo 14 de Génesis, es que él era el primer sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, pero no era de ninguna tribu, lo cual quiere decir que era del orden de Melquisedec. No se nos dice en la Escritura que hubieran más sacerdotes melquisedéquicos, o como se llame, ¿verdad? Habían sacerdotes arónicos, pero no de Melquisedec. El único miembro de la orden de Melquisedec era él mismo. Y ahora el Señor Jesús, mire acá, ese es el argumento que está haciendo. Le está diciendo a los hebreos, ¿te recuerda? Abraham. Claro, ¿quién no recordaría a Abraham? ¿Recuerda cuando Abraham vino de vencer a los 5 reyes de la llanura? Y se encontró con nada más y nada menos que Melquisedec, el rey de Salem. Claro que nos acordamos. Vamos a hacer, según la escuela sabática de ustedes, me diría el escritor, ¿quién era el padre de la tribu de Melquisedec? No, es que eso no existía para ese tiempo. Pues exactamente. De ese Cristo Jesús, que es según el orden de Melquisedec, que quiere decir que no tenía genealogía, no tenía ninguna atadura a este mundo. Si usted lee después más tarde el capítulo 7 de Hebreos, habla del sacerdocio de Melquisedec, todos estos detalles. ¿Ok? Y usted cuando empieza a leer esta porción, lleve sobre la asignación, capítulo 7, habla precisamente que el sacerdocio de Melquisedec es mejor que el de Aarón. Y ese es el argumento que está haciendo aquí. Dice, porque ¿qué pasa con Aarón? Aarón era pecador. Y Aarón, antes de ir a ofrecer sacrificio por el pueblo, tenía que ofrecer sacrificio por él primero. Y los sacerdotes que venían después de Aarón. Pero lo que está argumentando, ¿ok? Dice el verso 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Usted recuerda esto? En Juan, ¿de acuerdo? Que él redacta que él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice, fue oído
a causa de su temor reverente. El Señor le oyó, Dios Padre le oyó, y le dijo que el plan seguía como estaba creado. Pero el Señor lo oyó. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le ofrecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entre los versos 7 y 8 está implícito que Dios el Padre oyó a Jesús, pero Jesús no tuvo que pedir perdón por ningún pecado. Para los judíos que escuchaban eso dirían, ¡oh! ¡Qué osadía! Que alguien pretenda representar al hombre pecador con Dios Padre y él mismo no pide perdón por su pecado. Pero ¿qué perdón tenía que pedir el Señor? Ese es el argumento que está haciendo. Y más adelante, capítulo 7 va a decir, ese es el sacerdote que teníamos que tener, que fuera puro y sin mancha, y que también sabe compadecerse de nuestras debilidades, como está diciendo el capítulo 4 al final. Dice, ese sacerdote no es uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice el versículo 15, capítulo 4. O sea, está levantando la persona del Señor Jesús, y ahora dice, ¿sabes qué? Ese es el verdadero sumo sacerdote, no es fulano, ni aquel, ni Anás, ni Caifás, ni todos aquellos que estaban en aquellos tiempos. No, Zacarías, ¿te recuerdas a Zacarías? Papá de Juan el Bautista. Pues él no fue sumo sacerdote, pero entre la ronda le tocó ofrecer el incienso. ¿Ok? Y dice, ¡fua! Que un ángel le habló. Claro que le habló, eso lo vemos más adelante. O sea que lo importante aquí es que el autor quiere exaltar a Cristo Jesús. Y entonces, justo antes de empezar a explicar otras cosas más acerca de Cristo Jesús, él llega al verso 11. Él viene, como dice, rápido, en camino a explicarnos cosas más profundas sobre Cristo, ¿verdad? Más que las que ha explicado ya. Y en el 11 encuentra con un signo de pare, con un stop sign, que es lo que usted y yo leímos. Dice, pero ¿para qué habrá parado? Si él dice, y viene, háblame más de eso, de ese Cristo Jesús, háblame más de ese sumo sacerdote que era el que tenía que venir, háblame más de eso. Y de momento dice, acerca de esto, o sea, de Cristo Jesús y su sacerdocio, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, lo que leímos hace un rato. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardo para oír es el que tiene como que el oído lento. Eso no es un refrán nuestro, ¿verdad? Tú tienes como que el oído lento. A veces dicen que es que, a veces la gente dice, sí, es que eres medio lento. Y hablan más de la mente que es lenta o lo que sea. Hay gente que es que son lentos cuando se mueven. Hay animales que son lentos, como los perezosos. Me recuerdo bien jocosamente aquella película de unos animalitos, que los perezosos eran los empleados del correo. Y para ponerle un sello, voy a ponerle el sello, o sea, y se tardaba. Y avanza. Hay personas que son así, pero aquí dice que es lento para oír. ¿Qué es eso de lento para oír? Pues, se me hace a mí que hay que decirle las cosas 60 veces. Y aún decirse las 60 veces no las entienden. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice él que eran tardos para oír. Dice, porque es que ya tenían tiempo de ser maestros después de tanto tiempo de estar en Cristo. Acuérdense que él está escribiendo a cristianos, hermano, aquí. Cristianos que vienen de la ascendencia judía, pero creyentes. Acuérdese de eso. Todo usted lo tiene que entender en este libro, en esta carta, que se le está escribiendo a creyentes. Aquí no se le está escribiendo a impíos, a creyentes. Es importante porque si no, nos confundimos con algunas cosas que dice después, especialmente las que vamos a ver la semana que viene, capítulo 6. ¿Okay? Se lo vaya a la asignación también. Dice, es que yo esperaba que ustedes fueran maestros, pero ahora veo la necesidad que hay que volverle a enseñarle los rudimentos de las palabras. ¿Qué es los rudimentos? Pues, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, las cosas fundamentales que ya se supone que ustedes sepan, sin estar convencidos de las cuales es el problema, pues yo no puedo explicarle las cosas más profundas. Más adelante, lo que va a decir es, ¿y qué son las cosas profundas que él quería explicarle? Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Cristo Jesús?
allá en el trono del Padre. ¿Usted se ha preguntado eso? Él dice en Juan 14, dice, voy pues ¿a qué? A preparar lugar para ustedes. Dice, oye, ¿y le toma tanto tiempo preparar el lugar? Pues todo ese detalle está aquí, escrito. ¿Okay? Y nos va a hablar más profundamente de lo que conllevó nuestra salvación, hermano. Siempre hemos dicho, qué bueno que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Pero el resto de los capítulos nos van a argumentar todo lo que envolvía pagar por el pecado suyo y el mío, por los pecados de todo el mundo. O sea, este varón estaba diciendo, yo quería explicarle sobre eso y ustedes están tan cruditos que me tuve que parar porque ustedes no habían a entender. Tengo que empezarle a explicar como si se tuvieran que convertir otra vez. Lo cual no tenían que hacerlo, pero casi. Es como cuando yo digo, oye hermano, por alguna razón estuve de viaje o algo, y llevaba 3 domingos sin venir a la iglesia, y yo le digo jocosamente, ay hermano, me tengo que convertir otra vez, porque llevaba 3 semanas sin congregarme. Se sentía uno perdido. Amén. Claro, no es que haya que hacerlo, lo decimos aquí en familia. Dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es como un bebé. Un bebé te le va a dar una chuleta con una caja de ñame, porque no lo puede digerir. Usted tiene que darle leche. Primero es que, claro, ¿cómo va a comer chuletas si no tiene dientes? Exactamente. O sea, él comparó, él dijo, bueno, y ahora vamos a Google, los bebés hablando de jeringón, se dice, pero ¿qué es esto? Pero tú no estás supuesto a estos nenes ser grandes ya en Cristo Jesús. Yo esperaba ver a alguien firme, dice, vamos a ir a la palabra del Señor, a ver qué dice. Y encontró un nursery. ¿Cómo yo voy a explicarle a un nursery, a unos bebés, las cosas que solamente los adultos podían tener en la madurez? Dice, todo aquel que participa de la leche es porque es inexperto, dice el verso 13 en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, es inexperto, no ha sido experimentado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y cómo es posible que alguien que evidentemente llegaba muchos años en Cristo, esta carta fue escrita posiblemente casi 30 años y posiblemente hasta más, después que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo? Después que la iglesia fue fundada, había 30 años, o sea, es preciso ver que posiblemente de ellos, posiblemente ya van 30 años en Cristo. ¿Y cómo es posible que el predicador aquí les diga, ustedes son unos niños infantes de biberón en cuanto a la palabra? Son inexpertos en la palabra de justicia porque son niños. Pues todo lo que la palabra niño conlleva. El niño es ambivalente, el niño es inocente, el niño es necesitado de que se le instruya en las cosas. Al niño hay que criarlo, ¿verdad que sí? Los nenes no se crían solos. Hay que enseñarle, hay que disciplinarlo para que vaya entendiendo la razón por la cual hay unas cosas que son buenas y otras cosas no lo son. Por eso que en el verso 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, esta parte importante, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El niño no sabe lo que es bueno y malo. ¿Usted sabe cuál es el problema de un adulto no sabiendo lo que es el bueno y malo? ¿Cómo usted piensa? ¿Usted conoce personas que son adultos pero se comportan como muchachería? Conoce, ¿verdad? Siempre hay. Usted podrá decir, hace así, ¿te acuerdas de fulanito, primo tal, aquel, sobrino tal, aquel otro? ¿Te acuerdas del barrio? Que tenía 55 años y no tenía capacidad, como nosotros decimos en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que haya gente madura en edad? Edad cronológica 60, edad mental 8. Y no necesariamente son asuntos genéticos, son asuntos más bien, ¿verdad?, del alma, asuntos espirituales. Usted espera que una persona de 60 años se sepa conducir, sepa escoger qué cosas son agradables, qué cosas son desagradables. Usted esperaría que un varón o una dama que esté en Cristo 30 años sepa qué agrada al Señor y qué no agrada al Señor, que esté ejercitado en ese discernimiento, que es lo que dice aquí, que a los niños en Cristo que encontró el varón les faltaba. Él diría, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que alguien
tenga edad, pero no tenga madurez en Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Ok? Segunda de Pedro 3:18, y vamos a ir a unos versos. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes ven bien, creced en la gracia. La gracia es la salvación que Cristo compró para nosotros y nos la regaló. Amén. Pero dice, creced en la gracia, o sea, en esa salvación que el Señor nos dio, pero creced también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que la vida en Cristo no solamente estriba en haber recibido por gracia la salvación, sino estriba en conocer íntimamente al autor de esa salvación. ¿Y cómo nosotros conocemos al autor de esa salvación? A través de los coritos, a través del compartir con los hermanos, a través de un bizcocho de vez en cuando entre hermanos compartiendo. Podría ser. A través de los himnos de la fe. Sí, algo hay, pero no. A través de la palabra de Dios. No hay sustituto. Lamentablemente, hay muchos profesantes en Cristo que no abundan en la palabra, no meditan en ella en su sentido personal. Tampoco les resulta agradable escuchar que se predique y se exponga la palabra. Les encanta el circo y la bachata con la palabra, el inventar con la palabra, el alegorizar la palabra, hacer fantasías con la palabra y tratarlo de acercar a cosas emotivas que la gente le dice. Están llenos, montones de lugares. Hoy día, en esta misma hora, posiblemente están haciendo una celebración y hablando de porciones así, y las están sacando fuera de contexto por completo para que las palabras le caigan agradables a las personas. Pero las palabras agradables no son alimento espiritual. Palabras agradables son las que el Señor dijo que en los últimos tiempos, le dijo Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque la gente tendrá comezón de oír, tendrá piquiña, tendrá rasquiña, deseo de escuchar basofia. Y vendrán muchos enseñando basofia, vendrán muchos enseñando cosas, ¿verdad?, que parecen lindas, parecen lógicas también. Wow, y me caen tan bien. Pero como no tienen los sentidos ejercitados para saber lo que es bueno y malo, se comen la carnada. El autor de esta carta esperaba que estos varones y damas estuvieran crecidos en la palabra, pero habían demostrado ser niños en Cristo porque no conocían lo que era bien, agradado al Señor, y lo que era desagradable al Señor. ¿Cómo usted va a agradar al Señor así? Si usted, sin discernimiento, andando por ahí, haciendo las cosas como le da la gana, es imposible agradar a Dios. Terminamos haciendo las obras de ¿quién? Las obras de la carne. Tenemos esa batalla todos los días. Si usted no se deja llevar por el Espíritu y la palabra, pues va a caer, va a andar por ahí como cualquier otra persona. Pero la parte que es de respeto aquí, hermano, es que él está hablando a creyentes. ¿Cómo es posible que un creyente se quede solamente en los rudimentos de que yo soy feliz porque Cristo me salvó y nada más? Pero los hay. No solamente porque los conoceríamos, sino porque la palabra del Señor nos lo dice claramente aquí. Y entonces eso está bien, porque los hay. No, o sea, el argumento que está haciendo aquí. Dice, dejando los rudimentos, dice el verso 1, capítulo 6. No vamos a ir al capítulo 6, pero para que usted vea. Vamos adelante a la perfección, tenemos que dejar la bobera. A la perfección, o sea, al llamado que Cristo nos hizo, a ser completos en Cristo. Pero no podemos echar otra vez lo mismo, no vamos a venir a ir por la ley otra vez, la fe en Dios, vamos a la doctrina de bautismo judío, vamos a imponernos las manos y vamos a hablar de estas cosas que están aquí, las vamos a hablar, pero eso va a ser la semana que viene. Él le dice, no podemos ir otra vez a lo mismo, tenemos que crecer. Y básicamente, aunque él no lo dice aquí, lo que implica es, si nosotros nos quedamos solamente en que somos salvos por Cristo y no dejamos que la palabra de Dios obre en nosotros, pues nos vamos a quedar fatulos. La palabra, la misma palabra de Dios le llama a eso ser tropezante o tropezando con la palabra. ¿Okay? Usted sabe que la palabra como tal, como dice aquí, logos, muchos de ellos,
se refiere a Cristo Jesús. Él es el Logos. Él es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios que descendió al mundo. La persona de Cristo se le compara también con una roca. Ese argumento lo vemos a través de la Escritura. Desde los tiempos del Éxodo se le argumenta que la roca espiritual que le seguía era Cristo Jesús. Entonces, la roca sirve para muchas cosas, ¿verdad? La roca sirve, por ejemplo, para apoyarse en ella, para pararse en ella. O la roca puede servir para que le aplaste a alguien también, para que le caiga encima a alguien. A través de la palabra vemos también que hay muchas personas que tropiezan con la roca. O sea, no se paran en la roca, tropiezan con la roca que es Cristo. Vaya a 1 de Pedro también, para que usted vea, hermanito. 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 al 8. ¿Ok? Dice 1 de Pedro 2, 4 al 8, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa, acercándose a Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está diciendo que si usted se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios, Él le va a ir llevando para que usted pueda vivir una vida haciendo sacrificios. Está viendo sacrificios, sí que decir nuestras mismas obras y nuestra propia devoción, que sea agradable al Señor. No que usted mire a ver si agrada, sino que algo que sea realmente agradable al Señor. Y por eso dice en el verso 6, dice, la Escritura dice: yo pongo en Sión, o sea, allá en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ok? Pero dice, para vosotros, pues, los que creéis, dice Pedro, él es precioso. Pero para los que no creen, mire lo que es: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y lo otro está más feo todavía, dice: a los cuales fueron también destinados. Claro, aquí no está hablando de creyentes, aquí está hablando de unos que deciden tropezar con la palabra. O sea, Cristo la roca, la palabra, la roca es para apoyarnos en ella, siendo nuestro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como dice 1 Corintios. Pero hay personas que a veces pretenden que la piedra le caiga encima. Eso fue lo que pasó aquí. Usted sabe lo que es la cabeza del ángulo, habla mucho de esto aquí. La piedra del ángulo era, por ejemplo, se hacía una construcción, y el tipo de construcción que se hacía en aquellos entonces, los que no eran de barro y estas cosas, por ejemplo, un puente, tiene los arcos que apoyaban el puente. Esas piedras que estaban puestas hasta la base, tenían arriba una pieza central. Esas piezas se mantenían en su sitio, no era con cemento ni con varilla, era porque estaban encajadas unas con otras. La misma presión, ¿verdad?, de la gravedad de cada una de ellas hacía que se encajaran unas con otras. Pues ellos iban construyendo todo esto, llevando las piedras, poniéndolas como con un armazón de madera, y cuando iban a poner la última, ¿ok?, colocaban esa bien encajadita, y entonces quitaban todo el armazón, y entonces se quedaba todo trancado. Si alguien era suficientemente torpe como para decir: pues yo voy a quitar la piedra de arriba, la piedra del ángulo, a ver qué pasa, pues todo el mundo sabía que se iba a caer todo. No se iba solamente a quedar sin piedra arriba, se iba a caer todo. O sea que la piedra del ángulo tenía que estar o no había nada. Ese era el concepto de la piedra del ángulo. Por lo tanto, cuando el escritor dice aquí: yo pongo en Sión, dice, la piedra del ángulo escogida y preciosa, que hay solamente una, esa se refiere a Cristo Jesús, y el que creyere en él no va a pasar vergüenza. ¿Qué vergüenza? La de ir a la eternidad y encontrarse con Dios el Padre, allá en Apocalipsis 20, final del capítulo 20, decir, ante el trono blanco, a dar cuenta por nuestras propias malas obras, sin haber sido salvos por Cristo. ¿Qué clase de vergüenza vamos a pasar? Porque le van a leer la cartilla delante de todo el mundo. Y va a tener la vergüenza de ir a la condenación eterna, al lago de fuego que no se apaga. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Por eso David decía: bendito sea Jehová, que ha librado mi alma de toda angustia. Él no solamente estaba hablando de cuando Jehová lo libró de Saúl y lo libró
de los reyes de por allá, de los filisteos. Él está hablando de la salvación de su alma. Imagínense eso. Hay gente que sufre mucho aquí en esta tierra, estoy bien seguro de eso. Pero lo peor de todo será morirse aquí y darle cara al Señor allá sin Cristo. Eso sí que está feo, de verdad. Esa es la vergüenza que habla aquí. Dice, ahora, esa es la gente que no quiere creer en Cristo, pero para ustedes Él es precioso. Para los otros la desecharon, pero para ustedes Él es precioso. ¿Ok? Pero para los que no creen, esa piedra que ellos desecharon, triste es, esa es la cabeza del ángulo, esa es la que no podían desechar. ¿Por qué? Porque les resulta como piedra de tropiezo y roca que hace caer, según dice Isaías capítulo 8. Así que o nos paramos en la roca, amén, o tropezamos con la roca. Muchas personas tropiezan con la palabra. De eso nos habla la parábola del sembrador. Si ustedes recuerdan, vamos a la versión que está en Marcos capítulo 4. La parábola de los suelos, la semilla, ¿te recuerdas? ¿Verdad? Marcos 4 habla de por qué, un ejemplo de por qué la gente tropieza con la palabra. Dice capítulo 4, versos 16 al 17 de Marcos. Dice, esta es la explicación de la parábola. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. La semilla cayó en pedregales, esta es alguna parte de ella. Dice, los que habían oído la palabra y al momento la reciben con gozo. Amén. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque en cuanto viene la tribulación o la persecución, por ser obedientes o pretender ser obedientes a la palabra, luego tropiezan. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente tropieza cuando le viene la tribulación? ¿Por qué? Porque no le creen al autor de la Escritura, no le creen al autor de la salvación. Así que usted tropieza porque le falta fe. De hecho, la palabra tropezar, lo que quiere decir es, en griego es, en algunas partes se traduce escandalizo. Pero en esta porción que leímos aquí en Hebreos es proscopto. Proscopto es baratarse el pie con la piedra y caer de boca, es lo que quiere decir proscopto. ¡Ay, me prostocopé! Con la pata de la cama y el dedo me tronó, ¿verdad? ¿Usted ha sentido eso? Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? ¡Cra! Y es un dolor que no es inmediato, es un dolor que se tarda como 10 o 15 segundos en lo que empieza a desarrollarse en su máxima expresión, ¿verdad? Pues hay gente que están proscoptoteando todo el tiempo con la palabra, con Cristo. Y Cristo es para que sea nuestro fundamento. Es que cuando Cristo no es el fundamento, es el tropiezo. No hay otra forma, ¿ok? O le creemos a la palabra, y creerle a la palabra resulta tomarla para nuestra vida y decidir, yo como nueva criatura en Cristo que Él me ha salvado, yo voy a obedecer la palabra que Él me dejó a mí. No me voy a quedar en la gracia que recibí, sino que voy a ir andando con Él todos los días. Amén. Pero eso suena bello, y lo es. La dificultad está en que usted tiene que negarse a usted mismo. Eso es lo que quiere decir negarse, tomar la cruz, negarse a uno mismo. Es, yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y lo que ello implica, cosas como por ejemplo, amar a los que no me aman. Hay personas que dicen, no, yo cuando tengo que cantar la verdad a alguien, yo se la canto. Tenga cuidado con cantar las verdades, que a veces lo que está tapando con eso es ser malcriado. Y dando. Y me dieron, y yo, tienes inquietado a que, ¿ves? Entonces, cuando la carne nos manda a hacer algo, y usted le hace más caso a la carne que a Cristo, pues ¿a quién le está dando la gloria? A la carne. La otra forma de traducir tropezar en otras porciones de la Biblia, escandalizo, es literalmente eso. De ahí que viene la palabra escándalo. ¿Ves? Pero escándalo, ahora mismo lo ponen usted en Puerto Rico. ¿Qué es un escándalo? Pues un revolú, un bullicio. Pero fundamentalmente lo que quiere decir escándalo es cuando alguien se ofende. Ay, yo me escandalicé de la hermanita Natalia. ¿Por qué? Porque la hermanita Natalia hizo esto, que esto es hipotético, esto no es real. Pues muchos se escandalizaban de Cristo Jesús. Mateo 11, yo era Mateo 11.
Eso sí que está fuerte, como dirían por ahí. Escandalizarse nada más y nada menos que de Cristo Jesús. Vaya usted a ver. Mateo 11, versos 2 al 6, dice de esta forma. Dice, Juan estaba en la cárcel, el Bautista dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel, el que había de venir, o esperaremos a otro? Porque la circunstancia que le estaba pasando en la cárcel, quería estar seguro de que eso era parte del plan que el Señor le había encomendado. Respondido Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mira la parte del verso 6. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Escandalizo es la palabra tropiezo en griego. Bienaventurado el que no se ofenda por mí. O sea, el que no le dé vergüenza ajena de mí. ¿Sabe lo que es vergüenza ajena, verdad? Dice, ay, a mí no me gusta que me junten con los de Cristo. Siendo de Cristo. Qué cosa tan fea esa, ¿verdad? Imagínense que uno sea de Cristo, Cristo salva a uno, en el momento uno, brega cobarde con Cristo, como diríamos nosotros hoy día. Y el Señor hizo todo lo contrario por nosotros. Murió en la cruz valientemente por nosotros. Amén. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de Él? Eso era cosa de judíos y cosa de griegos. ¿Ok? Cristo para los judíos era tropiezo, escandalizo. Dice, ¿cómo es posible que Dios muriera en una cruz? Y los griegos, locura, dice, por eso mismo digo, ¿cómo el Dios creador va a morir en la cruz? Para los griegos era locura y para los judíos tropezadero. Pero para nosotros, gloria de Dios, decía. ¿Por qué? Porque o creemos que Cristo es Cristo o no. No hay nada entre medio. ¿Ok? Nada entre medio. ¿Qué pasaba entonces con estos que están en el capítulo 5 aquí? Que eran niños en Cristo. Pues eso era un caso especial, un caso ridículo, tengo que decirlo. Que se supone que hubieran crecido y no crecían porque no estaban creyéndole a la palabra de Dios. ¿Qué cosa jara? Creí en Cristo para salvación, pero no creo en la palabra que Él me dejó. Tremendo eso, ¿verdad? Imponente, diría yo. ¿Ok? Muchas personas se avergonzaban de Cristo. Hay personas que se avergüenzan de Cristo hoy día. ¿Por qué? Porque les falta fe. Les falta creer que si el Señor los mandó a ser fieles, el Señor los va a defender y el Señor va a estar con ellos, ¿verdad? Eso es lo que falta. Cuando uno no crece en Cristo es por falta de fe. ¿Okay? Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El asunto. Por eso usted verá que el enemigo se ha dado a la tarea de que en muchos lugares que se congregan las personas, lo menos que se hace es predicar la palabra. ¿Por qué usted cree que es? Para que las personas terminen así, sin entender la bendición y la comisión que Dios les ha dado a través de Cristo Jesús, para que prediquen el Evangelio, porque para predicar el Evangelio es preciso dejar de ser niño, hermano. Pues Satanás lo que está haciendo es, pues mira, pues los que se salvaron, pero pues yo los puedo dejar como en neutro, si los dejo que se creen en la bobera, como dice aquí el capítulo 5, y no le den la gloria a Dios al ser obediente y se queden así, pues están con Cristo, pero no son ejemplos para nadie. Feísimo eso, ¿verdad? Y ese es el argumento que está haciendo aquí el escritor de Hebreos. En Juan 6, ¿ok? Verso 60, el Señor estaba hablando en los versos anteriores, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Eso eran los discípulos que estaban diciendo eso. Dicen, ay, ¿qué yo hago aquí? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, o sea, se escandalizaron por esto, se ofendieron. Dice, se ofendieron por esto, dice, pues ¿qué?
si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, digo Dios estas cosas y ustedes se ofenden. Y si ustedes me vieran a mí subir a la patria celestial de nuevo, ¿se van a ofender también? O sea, ¿qué dice? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? Pero algunos de vosotros hay que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían, los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, si el mismo Espíritu Santo no le trae. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se le vació la iglesia al Señor. Usted sabe que eso no necesariamente es malo. ¿Ve? En cuanto el Señor fue bien claro con lo que Él iba a ser siempre claro, la gente dice, ay, ya no me gusta, me voy. Y entonces Él le hace un quiz a los que se quedaron, a los apóstoles, y le dicen, ¿qué? ¿Se quieren ir? Y ahí es que Pedro dice, ¿y a dónde vamos a ir? No hay para dónde ir. Pero la gente torpe piensa que sí hay para dónde ir, como los que se habían ido. Y hay cristianos que piensan que se salvan en Cristo y tienen la opción de hacer lo que yo le da la gana. No, si Cristo te compró es para hacer su voluntad también. Si no hace su voluntad no hay crecimiento. Eso es lo que está diciendo el autor en Hebreos capítulo 5. Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna. La clave está en la palabra de Dios, hermano. Por eso es que la gente no crece. Vamos a resumir. ¿Qué quiere decir proscopto o escandalizo? ¿Qué es tropezar? Es avergonzarse de Cristo. O sea, un creyente que le dé vergüenza de Cristo. O sea, que no quiere que lo asocien con Cristo. Vuelvo y digo, está fuerte eso. Segundo, ¿qué es tropezar? Es no andar por fe, sino por costumbre. Vaya a Romanos capítulo 9 para que usted vea. ¿Es posible andar cristino o cuasi cristiano por costumbre? Sí. Sí, porque pues, ¿qué no puede venir aquí y se sienta ahí? Dice, van a cantar ahora y yo canto ahora. En el estudio bíblico, pues yo me quedo callado, comento. En el sermón no puedo comentar. Mira, están pasando, ¿verdad? Para las ofrendas ahora. Mira, dicen amén, dicen aleluya. Eso lo aprende cualquiera, hermano. Se puede sentar ahí. Pues, y dice, y si quiere venir, mira, las corbatas no se las venden a los pastores, hermano, lo venden a todo el mundo. O sea, se sienta ahí. Viene ahí, fileteado, como uno dice, con todos los filos y todo eso, bien chévere, lindo. Pulcro, ácrata, como dicen. ¿Eso lo hace cristiano? No. Mire Romanos 9:32, dice, y 33, dice, ¿pues qué? ¿Por qué? Está diciendo, vamos al 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, como usted y yo, estamos perdidos irremediablemente y no lo sabíamos, solo lo triste, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cómo? Está diciendo, ¿pues qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar esto? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. O sea, la justicia no se logra por las obras, sino por la fe. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Usted conoce esta porción? La hemos visto unas cuantas veces hoy. Y el que creyere en él no será avergonzado, pero el que no creyere será condenado. Juan capítulo 3. Amén. Pues hay personas, como los judíos que venían subiendo de Egipto para acá, a la tierra prometida, iban por costumbre. ¿Cómo yo lo sé? Porque el Señor los dejó 40 años hasta que se murieran, para que solamente los de fe quedaran para entrar en la tierra.
Terrible eso. Y ellos habían sido llamados a ser personas de fe, pero no lo estaban siendo. Iban con las obras de la ley. Dice, y si yo cumplo con esto, mantengo contento al Señor. ¿Ve? Pero eso es igualito como cuando yo tenía un familiar, una abuela, que tenía unos muñecos allí en el cuarto. Y el criterio de ella era que para tener a San Gabriel contento, había que tener una vela, prendía todo el tiempo. Y un día llegué yo de la universidad y ella estaba llorando irremediablemente, pero inconsolablemente. ¿Sabe qué es lo que había pasado? Que se le había apagado la vela. Y ella no sabía cuántas horas había estado San Gabriel sin su vela. Da gana de reír ahora, pero da gana de llorar también. Que alguien pueda creer semejante tontería. ¿Pero por qué creen esas tonterías? ¿Por qué? Pues porque no conocen la palabra. Si en la palabra verían claramente que la fe viene solamente por el oír la palabra y solamente tenemos que creer en Cristo Jesús, no es más nadie. Pero al no conocer la palabra y los mequetrefes irresponsables que le enseñaban cuando se congregaban en las misas, ¿verdad?, enseñándole la doctrina de demonios, le enseñaban que sí, que era bueno pedirle a los muñecos respondían y bregaban. Cuando dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero Jesucristo lo tienen en una vitrina acostado allí para pasearlo, ¿verdad?, los Viernes Santos nada más. Y lo tienen crucificado allá arriba en la cruz, cogiendo polvo también. Porque todo eso es una poca vergüenza, y es una poca vergüenza nuestra, ¿verdad?, autóctona, en este país, que todavía persisten estas cosas. Pero no se quede ahí. Los otros que no conocen la palabra, entonces a veces dicen pretender conocer la palabra y entonces encuentran cosas que no están en la palabra y se ponen a añadirle o a fantasear con la palabra. Tenemos que ser bien claros y bien maduros y bien responsables con la palabra, predicar la palabra tal y como está. Así que esa es otra forma de tropezar. Cuando usted no anda por fe, anda por costumbre. Otra forma de tropezar es andar en la carne. Cuando alguien le decía, hermanito, usted está en la chuleta, decían antes cuando yo muchacho. Eso los muchachos decían así cuando alguien estaba haciendo algo que era indebido. La chuleta es la carne, ¿verdad? Obviamente. 1 Corintios 2:14, ahí es lo que usted vea. Importantísimo, ¿verdad? O sea, si persistimos en las cosas de la carne, el fruto de la carne, pues no estamos haciendo el fruto del Espíritu, no estamos siendo obedientes al Señor. Por lo tanto, ya usted sabe lo que va a pasar. Dice, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, el que está como vino al mundo, como lo parieron. El que está como lo parieron, así está. Él no ha creído, no ha sido transformado. Ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque éstas se han de discernir espiritualmente. O sea, un natural lee la palabra del Señor y no es de extrañarnos que diga, pero ¿qué es esto? No hay quien le entienda, esto es una jeringonza. Aquí dice una cosa, aquí dice otra, les son locuras. Dice, los que están todos metidos en la iglesia y escuchando la palabra están todos ajematados, hay que darle pastillas a todo. ¿Ve? Piensa que estamos locos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Se acuerda cuando Pedro decía, verdad? Y aquí en Hebreos decía, no les puedo enseñar las cosas profundas, porque ustedes no pueden juzgarlas, ustedes no pueden discernirlas, no las pueden evaluar. ¿Por qué? Porque están como si fueran naturales, como si no se hubieran convertido, pero sí se convirtieron. Qué cosa rara esa, ¿verdad? ¿Usted recuerda que una vez aquí estábamos predicando sobre el cristiano que anda en la carne, ¿verdad? No diciendo y ni argumentando que es que está bien, sí, es que hay algunos que son carnales y otros son espirituales. No, no. El Señor no quiere que uno se quede así carnal. Cuando Pedro le argumentó a los corintios, dice, cuando usted dice que son de este grupo, del otro y otro, ¿acaso no quiere decir que son carnales, que son carnús, como dirían hoy día? Pues claro que sí. ¿Y qué le dijo Pablo? Pues unos son así, otros no. No, él les exhortó y les corrigió, y usted sabe el argumento en 1 y 2 Corintios, para atrás y para adelante, hasta que ellos respondieron y se pusieron con Cristo Jesús, como deben estar todos los que son de Cristo. Y cambiaron de ser corintios a ser
cristianos. Amén. Así que el verso 16 de aquí, del capítulo 2, 1 Corintios, dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién va a enseñarle al Señor? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí que está la clave, hermano. Cuando usted pretende, la mente de Cristo es precisamente lo que está redactado aquí en su palabra, hermano. Cuando usted obedece a la palabra, el Señor va transformando su mente en medio de la palabra. Entonces, los criterios mundanos que usted tenía y los gustos mundanos, el Señor los va cambiando. Yo estoy seguro que usted ha experimentado esto. Cuando va a través de la palabra, dice: oye, el Señor ha estado cambiando mi vida. Yo dándole lugar, hacerle fiel al Señor, está cambiando mi vida. Como dice Cristo, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Pues ese cambio era el que este varón no veía en estas personas. ¿Y por qué? Porque no le estaban dando lugar al Espíritu, le estaban dando lugar a la carne. 1 Juan 2:10, vaya usted para que usted vea. Es que todo esto está redactado, el varón no estaba diciendo nada nuevo. 1 Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay escandalizo. O sea, el que hace como Cristo haría, no hace tropezar a nadie. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y como está en tinieblas, no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. En este caso específico, pues si nosotros pensáramos como cristianos que estamos autorizados a aborrecer, o sea, a despreciar a algún hermano, estamos completamente mal. Pero no me extrañaría si hay personas que pretenden ser de Cristo y digan: sí, pero es que yo estoy enojado con fulano, con mengano. Hay personas que están enojados con Dios. Eso sí que eso es caerse de cara en la brea, decir que uno está enojado con Dios. Uno no puede estar enojado con Dios. Uno no tiene nada que exigirle a Dios. Sin embargo, Él tiene todo el derecho de exigirnos a nosotros porque nos compró con su sangre. ¿Okay? Usted no se puede enojar con el Señor, porque cuando usted se enoja con el Señor, quiere decir que usted está pensando que usted tiene razón y Él no. Usted sabe cómo se llama eso, ¿verdad? Se llama torpeza de mente. Que usted pueda predisponer lo que realmente, o prescribir lo que es correcto, cuando el Dios creador que le salvó, sin usted saber que estaba perdido, Él vino para salvarle, hermano. Y le mostró que usted estaba perdido. Imagínense, eso es como usted le va a enseñar. Por eso dice: ¿quién instruirá al Señor? ¿Quién va a conocer su mente? Nadie. Solamente nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos dice. Amén. En la palabra. Así que andar en la carne es la tercera razón. Y la cuarta razón, y con esto resumimos, de tropezar es no creerle a Dios. Simplemente hay personas que no le creen a Dios. Dicen, parecería que le creen, pero no le creen. Porque es que creerle a Dios no es decir: ay, qué lindo. Ay, ese Salmo 23. Uy, cuando yo lo leo, eso no es creerle a Dios, hermano. Creerle a Dios, según el Salmo 23, ¿verdad? Si vamos a tomarlo de ejemplo, es que Él sea el pastor suyo, de verdad. Y tú sabes cómo lo pasaba con las ovejas, ¿verdad? Ve que aquí que quiero para acá y para aquí es que vaya. Ay, a mí me gusta cuando me lleva la hierbita, pero cuando me da el fuetacito no me gusta. Hay personas que son así, porque tú sabes que el Señor disciplina cuando uno no está haciendo las cosas como son. Hay gente que dice: ay, a mí me gusta suavecito, pero cuando viene la consecuencia de no andar bien con Cristo, entonces como que no le gusta. Y ese es el asunto, hermano. Si somos de Cristo, vamos a someternos a Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando Él decía? Porque mi yugo, ¿se acuerda que estuvimos hablando de esa parábola del yugo? Porque mi yugo es fácil. Oye, ¿cómo puede ser un yugo fácil? Y mi carga es ligera. ¿Cómo puede ser un yugo ligero? Si eso es un tablón que va en el pescuezo del animal. Porque el que va al lado, recuerda la ilustración, el que va al lado enyugado es Cristo Jesús. Y digo: ahora sí. Entonces diríamos, si preguntáramos: ¿y cuántos no desearían nada más
que vivir enyugados con Cristo y caminar el resto de su vida con Cristo. Yo, todo el mundo, hasta con los pies diría, yo quiero estar enyugado con Cristo Jesús. Pero tú sabes lo que quiere decir estar enyugado con Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es el que va llevando su camino. Y el buey chiquito no va a ir diciéndole al buey grande, por así decirlo, para dónde va la cosa. Cristo Jesús es el que va a dictar en tu vida. Eso es lo que quiere decir enyugado. Suena linda la ilustración. Además, podemos hasta vender fotos de esas, ¿verdad? Ponemos una foto de Cristo con un yugo y la suya al lado. Y dices, ay, qué lindo se ve eso. Yo voy a sacar una copia bien grande y la voy a poner en la sala. Eso está bien completamente, siempre y cuando sea verdad. Eso precisamente es lo que quiere decir estar enyugado con Cristo. Capítulo 16 de Juan, verso 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escandalizo otra vez. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Personas que piensan servir a Dios pero no le están sirviendo. Uno de ellos era Saulo de Tarso. Él perseguía cristianos y él pensaba que él era el más servidor de Dios y estaba completamente perdido. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Estaba perdido completamente. Y en el capítulo 5 de Juan, yo te busco un poquito más para atrás, hermanito querido. Estamos resumiendo ya. Verso 47. Estaba argumentando el Señor Jesús acerca de unos que le decían que eran los mejores que le creían a Moisés, que hacían caso de lo que Moisés decía en la ley. Y verso 46, capítulo 5, él le dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, los de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que el fundamento de ser nueva criatura es creerle a la palabra de Dios. No podemos argumentar mucho más allá de esto, esto lo dice toda la escritura. Y el último verso, Filipenses 1:29. Hay personas que en cuanto el caminar con Cristo se les hace difícil, entonces empiezan a renegar y empiezan a pensar de que el sufrir por Cristo no está incluido en la salvación. Mas sin embargo, la palabra dice todo lo contrario. Usted sabe que este era el síndrome judío. Cuando los que venían caminando desde allá de Egipto para arriba, aparecían las codornices y el maná, y hacía fresco, y el agua salía de la roca, no había ningún problema. En cuanto el Señor los probaba y pasaban un poco de sed, Dios es malo. Sí, pero cuando da agua es bueno. Cuando no da agua es malo. No pueden pensar en el propósito del Señor. Hay personas que están así porque no le creen a Dios. Alabar a Dios, ¿te acuerdas? Cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Pero cuando el Señor quebranta a uno, ¿quiere decir que Dios no está con uno? Dios, si usted se entrega en la mano del Señor, el Señor está en todas las cosas de sus asuntos, mi hermano. Y hay que creerle al Señor. Filipenses 1:29, con esto terminamos. Dice, porque a vosotros os es concedido, o sea, es una gracia del Señor, a causa de Cristo, el que no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Usted sabe lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Es un privilegio que usted, hijo de Dios, por la fe en Cristo, sufra por Cristo. ¿Usted recuerda ya a Pedro y Juan cuando los azotaron en el concilio? Ellos salieron contentos de allí. ¿Y cómo es posible que alguien les metan una pela y salgan contentos? Dice, porque habían sido tenidos dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. O sea, para ellos él sabía que sufrir por Cristo era un honor. Bien diferente a la mentalidad monga de este mundo que vivimos, de esta generación que vivimos. Hermano, la inmensa mayoría de la gente
dicen creer en Cristo solamente porque Cristo les brega y les ayuda. La gente lo que quiere es un resuelve, que Dios venga a resolverle, pero no quieren servirle de corazón. Por eso estoy convencido que los que son hijos de Dios, hijas de Dios por la fe, son unos poquitos. La misma Biblia dice que somos un remanente. Aquí no son gajiletes, ni paquetes, ni estadios llenos. Todas esas cosas son fantasías. Los verdaderos hijos de Dios, hijas de Dios, son los que honran al Señor con su vida y a través de su palabra, ¿verdad?, disciernen y agradan al Señor en sus vidas, en sus decisiones todos los días. ¿Va bien? Por eso es que el escritor de Hebreo estaba encontrado con esta idea de que fue para allá a ver los grandes baluartes de la fe y encontró un nursery. Así que padecer por Cristo, a mucha gente le padece. Digo, usted lo vio en la parábola del sembrador. En cuanto viene la tribulación por causa de la palabra, tropiezan y se van. Pues lo que pasa es que muchas personas no quieren que el Señor los lleve por el camino que Él quiere llevarnos. Y Él mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que quiere decir. Eso no quiere decir que como Él venció al mundo, usted no va a tener aflicción. No, está diciendo, en el mundo va a tener aflicción. Pero no se preocupe, porque a través de todo ello, yo sé lo que está pasando, yo estoy contigo. Y todo es cuestión de creerle a Dios. Todo es cuestión de creerle al Señor que Él nos va llevando por el camino. Cuando usted, eso es lo que quiere decir estar entregado, ¿verdad? Usted se entregó al Señor. Antes se usaba mucho esa palabra. Yo me entregué. Pero cuando usted se entrega, usted entrega y no retiene nada. Usted ya se entregó, usted no es suyo, usted es del Señor. Pues deje que el Señor haga las cosas. Amén. Ese es el argumento que vamos a seguir haciendo, pero va a cambiar el tema. Se lo lleva a asignación. Léase capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 6 es uno de los capítulos, algunas personas dicen, pues, capítulo 6 de los más confusos que tiene la Biblia. Porque parecería decir que estas personas que está hablando aquí en el verso 11 al 14, los niños, los bebés, se perdieron. Pero este libro se está escrito para creyentes. La Biblia dice en todo lugar que el creyente es salvo. No podemos argumentar otra cosa. Porque es que la salvación bíblica no depende del hombre, depende de Cristo, el autor de la salvación. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Con estos que dicen que recayeron, según el verso 6. ¿Okay? Pues la solución está ver en todo el contexto de qué es que trata esta carta a los hebreos. Le está hablando a creyentes. Pero vamos a ver lo que nos dice. ¿Okay? Lléveselo de asignación. Lea el capítulo 7 también. ¿Ok? Así que no se ponga duro contra la palabra del Señor. Esa es la advertencia. No estamos diciendo que lo seamos. Es una advertencia. Es una luz intermitente. Cuando usted ve una luz amarilla haciendo así, parpadeando, quiere decir, dele suave. Vaya con calma. Asegúrese que el automóvil está funcionando por completo, que usted está en completo control, que usted no está leyendo texto ni hablando por celular, que usted va derechito con calma por ahí, porque usted está en una encomienda, en una misión. Eso es lo que quiere decir la luz. Esto que nos advierte aquí, versos 11 a 14, capítulo 5, es precisamente eso. Okay. No nos está diciendo, ni yo le estoy diciendo a usted es un niño, una niña, o un bebé. Estamos diciendo que si alguien se conceptúa como tal, porque se ve comparado con esto, pues sepa que el Señor quiere que usted sea maduro en Cristo. ¿Y cómo usted puede llegar a ser maduro en Cristo? Creyéndole al Señor. Más allá de que Él le salvó, creyéndole a la palabra de Dios. Pues vamos a estar de pie, mi hermanito. Así que la roca que es Cristo no es para tropezar, es para pararse sobre ella, amén. Para que nuestra vida esté fundada sobre la roca. Eso es lo que quiere decir la casa sobre la roca o la casa en la arena. Precisamente eso es lo que quiere decir. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias ahora por tu bendición de poder estar todos congregados esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos has salvado. Gracias por la salvación que no merecíamos ninguno y que tú obraste por completo por medio de la muerte de Cristo en la cruz, garantizada y comprobada por su resurrección. Así como Él resucitó, todos los que hemos confiado en ti para salvación seremos resucitados para vida eterna también. Ayúdanos, Padre, a creerle a tu palabra,
Ayúdanos, Señor, a salir de las conjeturas, de las tradiciones, de las costumbres, a menos que sean buenas costumbres y buenas tradiciones. Y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra siempre. Fortalece nuestras vidas, Señor, en tu palabra. Que podamos saber cuando algo es error y cuando no. Que podamos escoger verdaderamente tu voluntad y rechazar aquella que no es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente tus discípulos, como tú siempre has querido. Ahora, Padre, ayúdanos a vivir así, de acuerdo a agradándote en todo, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pedimos ahora esto, Padre, para que tú, Señor, asimismo sigas obrando en nuestras familias, en los que nos conocen, para salvación, como lo hiciste en nosotros, Padre. Salva, Padre Santo, a aquellos que están perdidos. A aquellos, Padre Santo, que posiblemente tienen una reseña, una semblanza de temor hacia ti, pero andan en un camino incorrecto, andan en una doctrina incorrecta. Sálvalo, Señor, como nos salvaste a nosotros. Nos sacaste de las tinieblas del error y nos trajiste a la luz de Cristo Jesús. Y también ahora, Señor, cuando salgamos de aquí, llévanos con bien a nuestras casas. Y regrésanos esta semana, Padre, para estudiar tu palabra el martes y orar los unos por los otros jueves. Señor, ayúdanos, Señor, y que podamos honrarte de esta forma esta semana. Bendice también a los hermanos que están remotos, Padre, que están escuchando el mensaje, que los escucharán, otros que escucharán más tarde. Gracias por todo, Señor. Llévanos con bien ahora a nuestras casas, Padre, con tu bendición. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.